Lo que Dios ha unido. Un programa dirigido por el Padre Santiago Pérez. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a una emisión más de Lo que Dios ha unido, bases para una teología del matrimonio. Soy el Padre Santiago Pérez, de la Diócesis de Santiago de Compostela, párroco de Santiago de Cangas e Islas Cíes, y muy contento de poder estar unido a vosotros por medio de las ondas de Radio María. Continuamos profundizando en nuestro programa de teología del matrimonio para tener las bases bien asentadas, ¿no? Y hoy lo vamos a hacer estudiando el Concilio de Trento, que supuso un antes y un después en la teología del matrimonio y sobre todo en la celebración del matrimonio. Pero antes vamos a comenzar nuestro programa encomendándonos al corazón de Jesús. Oh Jesús, a tu corazón confiamos este programa. Míranos, después haz lo que tu corazón te diga, deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Antes de meternos directamente en nuestro programa con el Concilio de Trento, me gustaría recordaros que durante el mes de mayo Radio María realiza su tradicional campaña de mayo. Vamos a escuchar lo siguiente. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Cuánto bien hace Radio María, ¿verdad? Y qué necesario es colaborar con Radio María, pues así como lo acabáis de escuchar, los medios que podéis hacerlo. Si queremos que continúe esta radio, poder escuchar programas como el nuestro, tanta variedad de programas que hay que nos hacen crecer en la fe y nos hacen crecer en el amor al Señor, pues sí que es verdad que necesitamos tu colaboración. Anímate para que esta radio no solo te haga bien a ti, sino que haga bien a mucha gente. Como os decía al principio, en el programa de hoy vamos a estudiar Trento y lo vamos a hacer en dos partes, con la pausa musical en medio, ¿no? Lo que se hacía antes del Concilio de Trento y que va a llevar precisamente a que el Concilio de Trento se manifieste en el tema del matrimonio. Entonces vamos a ver antes de Trento cómo era la práctica y lo que Trento pues manifiesta. Vamos entonces con la práctica y doctrina del matrimonio antes de Trento, antes del Concilio de Trento. ¿Cómo era la celebración del matrimonio en la antigua Iglesia? Pues mirad, en los primeros siglos del cristianismo, entre los siglos I y IV, el matrimonio no tenía todavía una celebración propia dentro de la Iglesia.
los cristianos se casaban siguiendo las costumbres habituales del mundo romano, igual que el resto de la sociedad. Según el derecho romano, el matrimonio nacía del consentimiento mutuo de los esposos. Bastaba la decisión libre de un hombre y una mujer de unirse en matrimonio. No era necesaria una ceremonia religiosa ni una forma jurídica especial. El Estado intervenía solo de manera indirecta, garantizando la protección del matrimonio y estableciendo ciertas condiciones legales. La dimensión pública del enlace se aseguraba mediante celebraciones familiares y diversas ceremonias tradicionales. Entre ellas estaba la inscripción en las llamadas tablas nupciales, una especie de registro familiar donde quedaba constancia del matrimonio. Los historiadores consideran hoy que los cristianos actuaban de la misma manera. Como veíamos en el programa anterior, un antiguo texto cristiano del discurso de Diogneto lo expresaba de una forma sencilla diciendo: se casan como todos, se casan como todos. Existen, sin embargo, algunos textos antiguos que durante mucho tiempo hicieron pensar que ya había entonces una celebración eclesial del matrimonio. San Ignacio de Antioquía afirmaba que quienes se casaban debían hacerlo con conocimiento del obispo, para que el matrimonio fuese conforme al Señor y no solamente fruto del deseo humano. Por su parte, Tertuliano hablaba de una unión que la Iglesia acompaña, que la ofrenda confirma y que la bendición sella. Estos textos los estudiamos, ¿no?, en la misión, en el programa anterior. Hoy sabemos que estos textos no describen todavía una ceremonia litúrgica propiamente dicha. En realidad, expresan la convicción de que el matrimonio cristiano debía vivirse desde la fe y bajo la mirada de la Iglesia. Desde el punto de vista doctrinal, los cristianos entendían que el matrimonio tenía un carácter sagrado por el bautismo y por la fe en Cristo. Autores como Tertuliano o Clemente de Alejandría enseñaban que el matrimonio alcanzaba toda su plenitud cuando los esposos participaban juntos en la Eucaristía. Por eso el matrimonio era considerado una realidad según el Señor, aunque todavía no se celebrase dentro de la Iglesia. La comunidad cristiana asumió sin dificultad la concepción romana basada en el consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el matrimonio nace de la decisión libre y mutua de los esposos. Al mismo tiempo, los cristianos comenzaron a distinguirse del ambiente pagano por determinadas exigencias morales. Algunos matrimonios estaban prohibidos o desaconsejados. Se defendía la indisolubilidad del vínculo. Quienes se divorciaban y volvían a casarse podían ser excomulgados. Y también se reconocía el derecho al matrimonio incluso a los esclavos. Es a partir de los siglos IV y V, según las distintas regiones, cuando comenzó a surgir una nueva costumbre: invitar al clero a las celebraciones familiares del matrimonio. Poco a poco se fueron abandonando también ciertos excesos y prácticas paganas que acompañaban las fiestas nupciales. En África, por ejemplo, se pedía al obispo que firmase las tablas nupciales. En otros lugares, los esposos solicitaban una bendición especial del clero para sus primeras nupcias. Con el paso del tiempo, esta bendición fue evolucionando hacia una celebración cada vez más pública y litúrgica. Los esposos acudían a la iglesia para recibir la bendición del sacerdote, que inicialmente tenía lugar en el pórtico del templo.
Ya en el siglo VI aparece una misa propia por los esposos, junto con fórmulas específicas de bendición matrimonial. Poco a poco, estas prácticas fueron haciéndose habituales y terminaron convirtiéndose en obligatorias. En el siglo IX, las ceremonias civiles comenzaron a celebrarse junto a las iglesias. Las costumbres populares fueron integrándose progresivamente en la vida litúrgica de la Iglesia. Finalmente, hacia el año 1000, el matrimonio pasó a depender completamente de la jurisdicción eclesiástica, quedando plenamente incorporado a la vida y a la celebración pública de la Iglesia. Dando un paso más, tenemos que decir que la doctrina de San Agustín sobre el matrimonio fue decisiva para toda la tradición cristiana de Occidente. Su pensamiento marcaría profundamente la teología medieval y la comprensión posterior del matrimonio como sacramento. San Agustín utiliza con frecuencia la palabra latina sacramentum al hablar del matrimonio. Sin embargo, todavía no lo hace en el sentido técnico que más tarde tendrá la expresión los 7 sacramentos. De hecho, no incluye el matrimonio dentro de una lista oficial de ritos sacramentales cristianos. Su reflexión nace sobre todo de un texto de la carta a los Efesios, en la traducción latina. Gran misterio, ¿no? Sacramentum magnum, gran sacramento es este. Y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. A partir de estas palabras, San Agustín desarrolla una profunda interpretación simbólica del matrimonio cristiano. Para él, el término sacramentum tiene 2 sentidos que se relacionan entre sí. Por una parte, el matrimonio es un vínculo sagrado. Ese vínculo constituye uno de los 3 grandes bienes del matrimonio, junto con la apertura a los hijos y la fidelidad entre los esposos. Agustín habla así de 3 bienes fundamentales: la descendencia, la fidelidad y el vínculo indisoluble. Las palabras que se usan en latín es, pues eso, los hijos, la descendencia, que sería la proles, la fidelidad, que sería la fides, y ese compromiso indisoluble, que sería el sacramentum entendido como vínculo, ¿no? Sacramentum vinculum. La descendencia, la proles, hace referencia al don de los hijos. La fidelidad, la fides, excluye el adulterio y expresa la entrega mutua de los esposos. Y el sacramento significa el compromiso, el sacramentum, el vínculo, significa el compromiso definitivo e indisoluble que nace de la alianza matrimonial. Ese vínculo sagrado recuerda también la seriedad del juramento, del juramentum y de la palabra dada. Pero además, el matrimonio para Agustín es un signo sagrado, es decir, una realidad visible que remite a un misterio más profundo, la unión de Cristo con la Iglesia. El amor entre los esposos se convierte así en imagen y reflejo del amor fiel de Cristo con su pueblo. Con el tiempo, la teología escolástica recogerá y desarrollará estas 2 ideas de San Agustín, uniéndolas estrechamente. Precisamente porque el matrimonio es signo de la unión entre Cristo y la Iglesia, el vínculo entre los esposos no puede romperse. La indisolubilidad no es solo una norma jurídica o moral, sino una consecuencia del misterio que el matrimonio representa. De este modo, el matrimonio aparece al mismo tiempo como signo sagrado y como vínculo sagrado. Un amor humano que remite al amor de Cristo y que precisamente por eso participa de su fidelidad definitiva. Durante la Edad Media
fue creciendo poco a poco la reflexión teológica sobre el matrimonio como sacramento. Y en ese desarrollo tuvo una enorme importancia un texto de la carta a los Efesios, especialmente aquellas palabras de San Pablo: gran misterio es este, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. A partir de este pasaje, la teología medieval comenzó a incorporar cada vez más claramente el matrimonio dentro de la comprensión de los sacramentos de la Iglesia. Pero surgió entonces una pregunta decisiva, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que hace que el matrimonio sea sacramento? ¿No? ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿Qué es exactamente lo que hace que el matrimonio sea sacramento? Algunos pensaban, siguiendo la antigua tradición romana, que el elemento esencial era el consentimiento mutuo de los esposos. Es decir, el matrimonio nacía cuando un hombre y una mujer se entregaban libremente el uno al otro. Otros, en cambio, especialmente en Oriente y también en algunos teólogos occidentales, daban una gran importancia al ministerio del sacerdote y a la bendición litúrgica. Según esta visión, el matrimonio alcanzaba plenamente su carácter sacramental en la celebración realizada por la Iglesia. De este modo, el matrimonio comenzaba a entenderse no sólo como un acuerdo entre los esposos, sino también como un misterio celebrado litúrgicamente. Pues mira, esta diferencia de perspectivas nunca quedó completamente resuelta, ni siquiera del Concilio de Trento. Sin embargo, todos reconocían que el matrimonio tenía una originalidad especial entre los sacramentos. Normalmente, un sacramento realiza aquello que significa. Por ejemplo, el bautismo no solo simboliza la vida nueva, sino que realmente la comunica, ¿no? Una vida nueva. Pero en el caso del matrimonio sucede algo particular. El matrimonio no produce la unión entre Cristo y la Iglesia. Esa unión ya existe previamente. Más bien, el amor de los esposos se convierte en signo visible de ese misterio que ya ha sido realizado por Cristo. Esto es hermoso, ¿verdad? Porque, fíjate, y un compromiso muy grande, porque los matrimonios tienen que reflejar, están llamados a reflejar ese amor Cristo en la Iglesia, ¿no? Es la esencia, ¿no?, del matrimonio. Es precisamente la realidad previa del amor entre Cristo y la Iglesia la que otorga al matrimonio su dignidad y su significado espiritual. Durante el siglo XII, algunos teólogos todavía dudaban en reconocer al matrimonio una eficacia propiamente salvadora. Les parecía diferente de los demás sacramentos, porque no todos los cristianos estaban llamados a recibirlo. Por eso consideraban que no encajaba plenamente en la definición clásica de matrimonio que se había ido formulando en la teología medieval. Será sobre todo en el siglo XIII cuando se afirme con claridad que el matrimonio comunica verdaderamente la gracia de Dios. En ese momento se fue imponiendo entre los teólogos una idea fundamental. Para los cristianos, el contrato matrimonial y el sacramento son inseparables. El mismo consentimiento por el que los esposos se unen constituyen ya el sacramento del matrimonio. Al mismo tiempo, la Iglesia seguía reconociendo la validez de los llamados matrimonios clandestinos. Aunque estaban prohibidos y eran gravemente desaconsejados, se consideraban válidos si existía un verdadero consentimiento entre los esposos. Pues todo esto muestra cómo a lo largo de la Edad Media la Iglesia fue profundizando lentamente en la comprensión del matrimonio, hasta reconocerlo plenamente como un sacramento que hace visible el amor fiel y definitivo de Cristo por su Iglesia.
Y con todo esto presente llegamos a la Reforma Protestante, ¿no? La visión del matrimonio en la Reforma Protestante, especialmente en Lutero y en Calvino, supuso un cambio importante respecto a la doctrina católica tradicional. Para Martín Lutero, que era agustino, ¿no?, como nuestro Papa actual, para Martín Lutero el matrimonio pertenece ante todo al orden de la creación, es decir, forma parte del designio de Dios desde el origen mismo de la humanidad. Antes incluso de la existencia de la Iglesia, ya existía el matrimonio como realidad querida por Dios. Por eso Lutero considera el matrimonio como una realidad mundana, ¿no?, como una realidad terrena. No depende esencialmente de la Iglesia, porque es anterior a ella y pertenece al ámbito de la vida humana y social. Según su pensamiento, existe una vocación general al matrimonio para la mayoría de las personas. Solo quedarían exceptuados quienes no son capaces de vivirlo o quienes han recibido de Dios un don especial que les libera de esa llamada. A partir del año 1520, Lutero comienza a enseñar claramente que el matrimonio no puede considerarse un sacramento, y lo afirma porque, a su juicio, no cumple las condiciones necesarias para serlo. Para él, un sacramento debe haber sido instituido expresamente por Cristo, contener una promesa de gracia y poseer un signo visible unido a esa promesa divina. Como el matrimonio no cumple, según Lutero, esos requisitos de manera explícita, no puede entrar dentro del número de los sacramentos. Calvino seguirá esta misma línea de pensamiento. Tanto Lutero como Calvino insisten mucho en que solamente Cristo puede instituir sacramentos. Ninguna autoridad humana ni eclesial tendría poder para hacerlo. También reinterpretan el conocido texto de la carta a los Efesios: gran misterio es este, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Siguiendo a Erasmo de Róterdam, Lutero sostiene que San Pablo no está llamando sacramento al matrimonio, sino hablando del misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia. Calvino añade además que el término griego mysterion debería traducirse más bien como misterio o secreto y no como sacramentum. Así el matrimonio sigue teniendo para ellos una gran dignidad espiritual. Es signo de la unión entre Cristo y la Iglesia y pertenece al ámbito de la fe, pero no es un sacramento en sentido estricto. En conjunto, la visión de Lutero sobre el matrimonio es bastante pesimista. Considera que la realidad matrimonial está profundamente afectada por el pecado humano y ve el matrimonio también como un remedio frente a la concupiscencia. Además, pone como condición importante para la validez del matrimonio el consentimiento de los padres. Lutero entiende igualmente que la regulación del matrimonio corresponde principalmente a la autoridad civil. El Estado tendría la responsabilidad de organizar jurídicamente esta realidad humana y social. Esta idea deriva precisamente de su concepción del matrimonio como una realidad terrena más que eclesial. Y aunque en aquel momento la cuestión no quedó plenamente desarrollada, esta postura abrió el camino a los futuros debates sobre las competencias del Estado y de la Iglesia en materia matrimonial. En relación con el divorcio, Lutero afirma que contradice el ideal evangélico de la indisolubilidad. El matrimonio, según el Evangelio, está llamado a ser permanente y fiel. Sin embargo, piensa también que la ley civil puede regular determinadas situaciones para evitar males mayores y reprimir abusos. Por eso, admite la posibilidad de un nuevo matrimonio para el cónyuge inocente en ciertos casos, apoyándose en los textos del Evangelio de San Mateo,
que mencionan la excepción por el adulterio o unión ilegítima. Tanto Lutero como Calvino insistieron además en la necesidad de que el compromiso matrimonial fuese público y reconocido socialmente. Con el tiempo, las iglesias protestantes acabarían desarrollando también una disciplina eclesiástica del matrimonio. Y aunque la celebración litúrgica no se considera esencial para la existencia misma del matrimonio, sí se entiende como una obligación moral para quienes desean vivir auténticamente un matrimonio cristiano. Y puesto todo esto sobre la mesa, entonces llegamos a la celebración del Concilio de Trento. Pero vamos a hacer una pausa musical. Estamos amaneciendo en el martes 26 de mayo de 2026 y en el día de ayer se presentó la primera encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, ¿no?, que habla de la magnífica humanidad que Dios ha creado. A mí no me ha dado tiempo, claro, en estas horas de leer el documento, ¿no? Pero bueno, se habla mucho de la dignidad humana con el tema de la inteligencia artificial y estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción de una cantautora católica, Atenas. La canción se titula Nada puede separarte, haciendo referencia a que nada nos puede separar del amor de Dios, porque en el fondo el amor de Dios es el que da esa dignidad humana, ¿no?, que es insustituible, ¿no? Somos tan amados por Dios. Vamos a disfrutar de esta canción. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido, con mi sangre te he comprado, y hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar
preparado. Y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Que pueda separarte de mi amor. Están escuchando en Radio María Lo que Dios ha unido, con el Padre Santiago Pérez. Hermosa canción de Atenas que nos da mucha esperanza, porque nada nos puede apartar del amor de Dios, del amor de Cristo. Y esto pues también es muy bueno tenerlo presente, ¿no? en la vivencia de un matrimonio, sobre todo cuando aparecen dificultades, que Dios está contigo, cuenta con Él, que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Cristo. Bueno, si queréis volver a escuchar este programa o programas anteriores, lo podéis hacer acudiendo al podcast de Radio María y a plataformas de podcast como puede ser, por ejemplo, Spotify. También, si queréis, podéis escribirnos al programa. Lo podéis hacer a la siguiente dirección: loquedioshaunido@radiomaria.es. Os lo repito: loquedioshaunido@radiomaria.es. Vamos a adentrarnos en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento trató en la sesión 24, que se desarrolló en 1563, trató sobre el matrimonio. Y como texto magisterial nos han quedado una parte de doctrina y unos cánones sobre el matrimonio. Como veíamos antes de la pausa musical, en el contexto de la Reforma Protestante, la cuestión de si el matrimonio era verdaderamente un sacramento se convirtió en uno de los grandes puntos de separación entre católicos y protestantes. Del mismo modo que ocurría con la doctrina de la Eucaristía y el término transubstanciación, también aquí estaba en juego la identidad doctrinal de ambas confesiones, católica y protestante. Por eso el Concilio de Trento quiso responder con claridad y defender la doctrina católica del matrimonio como sacramento. El texto doctrinal que introduce los cánones del concilio tiene precisamente ese objetivo: explicar por qué el matrimonio debe ser entendido como un verdadero sacramento instituido por Cristo. El punto de partida es la misma Sagrada Escritura. El concilio recuerda el relato del Génesis, cuando Adán proclama: «Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Y añade después el texto: «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne». Según el Concilio de Trento, estas palabras expresan la institución divina del matrimonio como un vínculo permanente e indisoluble. Además, Cristo mismo retomó estas palabras en el Evangelio y confirmó su valor, enseñando que lo que Dios ha unido no debe separarlo el hombre. Por eso el matrimonio posee, según la doctrina católica, una doble referencia divina. Nace del designio creador de Dios y es confirmado por Cristo en la nueva alianza. Pero el cristianismo aporta además una novedad decisiva respecto al matrimonio del Antiguo Testamento. El matrimonio cristiano
se convierte en signo del amor entre Cristo y la Iglesia, tal como enseña San Pablo en la carta a los Efesios. Ese amor de Cristo por la Iglesia, un amor fiel, un amor total, un amor definitivo, queda reflejado en el amor de los esposos cristianos. Por eso, el matrimonio no es solo una realidad natural o social, sino también una realidad sobrenatural que comunica la gracia de Dios. El concilio afirma que esa gracia perfecciona el amor humano, fortalece la unidad indisoluble del matrimonio y santifica a los esposos. Y añade además que esta gracia procede de la pasión de Cristo, que se entregó por la Iglesia como esposo por su esposa. De este modo, el matrimonio pertenece verdaderamente a los sacramentos de la nueva ley, porque ha sido instituido por Cristo y porque comunica la gracia divina. Os lo voy a leer. Dice así: el vínculo perpetuo e indisoluble del matrimonio lo proclamó el primer padre del género humano, movido por una inspiración del Espíritu Santo, cuando dijo: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se harán los dos una sola carne. Que con este vínculo se unen y junten tan solo dos personas, lo enseñó más claramente Cristo, nuestro Señor, cuando después de haber citado estas últimas palabras, como dichas por Dios, añadió: de manera que ya no son dos, sino una sola carne. E inmediatamente después confirmó con estas palabras la solidez de este vínculo proclamado por Adán con tanta anterioridad. Así pues, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ahora bien, continúa el concilio, el mismo Cristo, autor y realizador de los sacramentos venerables, nos mereció con su pasión la gracia que había de perfeccionar ese amor natural y confirmar esta unidad indisoluble y santificar a los esposos. Esto es lo que insinúa el apóstol Pablo cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, añadiendo enseguida: este sacramento es grande, lo digo en Cristo y en la Iglesia. Así pues, como por razón de la gracia de Cristo aventaja el matrimonio en la ley evangélica a las nupcias antiguas, con razón enseñaron siempre nuestros santos padres, los concilios y la tradición universal de la Iglesia, que había de que contarlo entre los sacramentos de la ley nueva. Y ahora conectará el concilio pues con los desvíos, con las doctrinas protestantes, ¿no? E introduce lo que son los cánones. Entonces, después de esta exposición doctrinal, el Concilio de Trento formula una serie de cánones destinados a defender la autoridad de la Iglesia sobre el matrimonio. Estos cánones manifiestan pues estas ideas, ¿no? Pues mira, si el matrimonio es un sacramento, entonces la Iglesia tiene competencia para regularlo y protegerlo. Por eso el concilio reafirma el derecho de la Iglesia a establecer impedimentos matrimoniales, a juzgar las causas matrimoniales y a determinar las normas disciplinarias relacionadas con el matrimonio. También insiste en la unidad e indisolubilidad del vínculo matrimonial. El adulterio, la herejía o incluso una convivencia especialmente difícil no rompen el vínculo sacramental y por ello el cónyuge inocente no puede contraer un nuevo matrimonio mientras viva la otra parte. Asimismo, el concilio mantiene la enseñanza tradicional según la cual el estado de virginidad o de celibato consagrado es superior al estado matrimonial. En todo este conjunto doctrinal aparece con fuerza la voluntad de la Iglesia
de afirmar su autoridad sobre el matrimonio, especialmente frente a las posiciones protestantes y frente a la creciente intervención de los poderes civiles. Sin embargo, el Concilio de Trento dejó también algunos silencios importantes. No definió exactamente qué es el matrimonio desde el punto de vista técnico y teológico. Tampoco resolvió plenamente la relación entre el consentimiento de los esposos y la celebración litúrgica. Es decir, no aclaró definitivamente si el matrimonio consiste esencialmente en el consentimiento mutuo o en la bendición nupcial. Existían entonces distintas opiniones entre los teólogos y el concilio prefirió no cerrar completamente el debate. Del mismo modo, tampoco definió explícitamente quién es el ministro del sacramento del matrimonio, si son los mismos esposos mediante su consentimiento o si corresponde al sacerdote. Incluso quedó abierta la cuestión de los matrimonios clandestinos, es decir, aquellos celebrados sin la forma pública establecida por la Iglesia. El decreto llamado Tametsi los declaró válidos y verdaderos en determinadas circunstancias, pero sin precisar de manera absoluta todas sus implicaciones sacramentales. Bueno, todo ello muestra cómo el Concilio de Trento afirmó con gran firmeza la sacramentalidad del matrimonio y la autoridad de la Iglesia sobre él, aunque dejó abiertas algunas cuestiones teológicas que seguirían desarrollándose en los siglos posteriores. El decreto Tametsi, que os acabo de mencionar, lo promulgó el Concilio de Trento y supuso un momento decisivo en la historia del sacramento cristiano y en la configuración de la llamada forma canónica del matrimonio. La Iglesia veía con enorme preocupación la difusión de los matrimonios clandestinos, una práctica bastante frecuente en aquella época y considerada una auténtica plaga social y pastoral. El problema era muy serio. Por una parte existían matrimonios celebrados en secreto, que después daban lugar también a separaciones ocultas y a nuevos matrimonios públicos, incluso con apariencia de legitimidad eclesial. Todo ello provocaba una gran confusión moral y jurídica. Pero además existía un fuerte problema social y familiar. En muchos lugares, las familias ejercían un control enorme sobre el matrimonio de sus hijos. Los padres decidían alianzas, conveniencias y acuerdos familiares con gran autoridad. Como consecuencia, muchos jóvenes optaban por casarse clandestinamente, a escondidas de sus familias, algunas veces solo entre ellos y otras con la presencia discreta de un sacerdote. En la literatura tenemos Romeo y Julieta, ¿no? En la lírica, en Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti, llega un momento en el que Edgardo y Lucia de Lammermoor se casan en secreto, se comparten los anillos, ¿no? La Iglesia llevaba siglos prohibiendo estos matrimonios clandestinos. Desde que asumió progresivamente la celebración litúrgica del matrimonio, había insistido en la necesidad de una celebración pública. Sin embargo, existía una dificultad teológica importante. La doctrina tradicional seguía afirmando que el verdadero matrimonio nacía del consentimiento mutuo de los esposos. Por eso, aunque un matrimonio clandestino fuese ilícito y estuviese prohibido, seguía considerándose válido si existía un consentimiento auténtico. Los padres del Concilio de Trento llegaron entonces a una conclusión práctica. Si querían acabar con los matrimonios clandestinos, debían convertir la publicidad y la forma eclesiástica del matrimonio en una condición necesaria para su validez. Pero esta decisión planteaba una cuestión muy delicada. ¿Tenía la Iglesia autoridad para establecer una condición externa que afectase a la validez misma del matrimonio? ¿Podía intervenir de ese modo
en una realidad considerada de derecho divino, cuyo elemento esencial era el consentimiento de los esposos? Y a mayores, otra dificultad: ¿cómo declarar inválidos en el futuro esos matrimonios que hasta entonces la propia Iglesia había reconocido como válidos? Bueno, pues la solución adoptada fue de carácter jurídico. El concilio decidió considerar incapaces de contraer válidamente matrimonio a quienes no respetasen la forma establecida por la Iglesia. De este modo, la nueva normativa solo afectaría a los matrimonios futuros. La falta de forma canónica se convertía así en un impedimento dirimente que hacía inválido el matrimonio. El decreto Tametsi comienza con una expresión muy significativa. Dice: aunque no debe dudarse de que los matrimonios clandestinos celebrados hasta ahora son verdaderos y válidos matrimonios, precisamente esa palabra latina tametsi, que significa aunque, dio el nombre al decreto. Bueno, pues después de describir los graves problemas pastorales provocados por los matrimonios clandestinos, el concilio establece las nuevas normas. A partir de entonces, el matrimonio debía anunciarse públicamente mediante las amonestaciones o publicaciones previas. Además, la celebración debía realizarse según una forma litúrgica concreta. El sacerdote preguntaría a los esposos por su consentimiento y después pronunciaría las palabras rituales: yo os uno en matrimonio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese sacerdote debía ser el párroco propio o un sacerdote delegado legítimamente por él. Junto a ello debían estar presentes 2 o 3 testigos. También se establecía la obligación de registrar oficialmente el matrimonio, anotando los nombres de los esposos, de los testigos, así como el lugar y la fecha de la celebración. Y finalmente, el concilio declaraba inválidos y nulos los matrimonios celebrados de otra manera. Además de estas disposiciones jurídicas, el decreto recomendaba que los esposos se preparasen espiritualmente mediante la confesión y la comunión antes de recibir el sacramento del matrimonio. Bueno, la aplicación del decreto Tametsi fue muy rigurosa y tuvo consecuencias enormes en la vida de la Iglesia hasta hoy. A partir de entonces, el matrimonio quedó cada vez más vinculado al ámbito estrictamente eclesiástico. La Iglesia consolidó así su autoridad sobre la celebración matrimonial y sobre toda la disciplina relacionada con el sacramento. Estaba pensando yo ahora que fijaros, hoy cómo se celebra el matrimonio. Pues hay que hacer un expediente para que un matrimonio se pueda celebrar, para que se pueda celebrar el sacramento del matrimonio. Hay que hacer un expediente, yo creo que de eso hablaremos en programas posteriores. Hay que hacer un expediente, hay que tener testigos, hay que asegurar de que uno está soltero, que se sabe lo que se va, estas cosas, ¿no? Hay que hacer un expediente, hay que hacer las amonestaciones, ¿no? De hecho, se suelen publicar en los tablones de anuncios de las parroquias, también en algún momento, pues también en hojas parroquiales. Yo, a principio de mi ministerio, en mis primeros años, como práctica de parroquias en las que estuve de pastoral, también se decían públicamente: desean contraer matrimonio fulanito y menganito, recemos por estas personas, y si alguien sabe de alguna causa por la cual no se pueda celebrar este matrimonio, comuníquelo al párroco y cosas así, ¿no? Entonces, es necesario hacer un expediente previo, publicitarlo, y que la celebración sea ante 2 testigos y el párroco o un sacerdote delegado por el párroco, y con una forma concreta, ¿no? Hay unas formas de consentimiento que aparecen en el ritual, que eso sí que, si Dios quiere y continuamos, pues iremos
metiéndonos, ¿no?, en el ritual de matrimonio, que es una riqueza enorme y es una alegría enorme. Bueno, yo creo que ya podemos ir finalizando nuestro programa en el día de hoy y os agradezco mucho que hayáis escuchado, que hayáis sintonizado y que sigáis sintonizando con Radio María, y os animo de nuevo a colaborar en esta campaña de mayo, a colaborar con Radio María, para que Radio María pueda seguir adelante y pueda, pues eso, compartir con todos nosotros pues esta visita del Papa de dentro de unos días, ¿no?, de apenas 10 días, ¿no? Que podamos seguir emitiendo programas, que podamos llegar a todos los rincones, ¿no?, de España, para que la Virgen pueda cuidar de nosotros y formar nuestro corazón y hacernos cada vez más amigos de Cristo y vivir más como miembros de la Iglesia, ¿no? Vamos a terminar rezándole a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Volveremos a emitir este programa el 23 de junio, víspera de San Juan Bautista, de la Natividad de San Juan Bautista. Bueno, queridos oyentes de Radio María, muchas gracias por escucharnos. Que tengáis muy feliz noche. Han escuchado en Radio María Lo que Dios ha unido, dirigido por el Padre Santiago Pérez.